ayudes, mano. ¿No? Como varones. Acompáñame al libro de Génesis capítulo 7. Vamos a ver otro ejemplo. Al libro del Génesis, otro varón que por su testimonio igual. Dice en el capítulo 6 anterior, dice a Noé, Dios le da la encomienda de construir un arca. ¿Sí? Dios le da la encomienda de construir un arca. Dice que Noé era un varón justo, perfecto delante de Dios. Dios lo llama, ve que hay mucha perdición en ese momento. Dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y trae juicio, trae el diluvio. Pero entonces Noé creyó. Amén. Noé escuchó la voz de Dios y creyó. El varón, la cabeza, la autoridad, escuchó la voz de Dios y creyó. Y por la fe de Noé, por la obediencia de Noé, acompáñame en el capítulo 7 al versículo 7. Todos juntos, ¿sí? Dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. O sea que por lo que estaba haciendo Noé, porque yo me imagino que pues Noé estaba trabajando haciendo el arca y predicaba y nadie se convertía, ¿verdad? Dicen que lo tomaban de a loco a Noé. ¿Cómo crees que va a llover si ellos no conocían la lluvia? Nunca antes había llovido. Entonces lo tomaban como un loco, pero los hijos veían que Noé estaba actuando en fe, que estaba siendo obediente. Y por el testimonio, yo creo que Noé pues, ha de haber sido incómodo que le dijeran, oye papá, ¿qué estás haciendo? Un arca. ¿Y para qué un arca? Pues porque va a llover y se va a inundar esto de agua y eso es el método de Dios para que nos salve. Entonces yo creo que sus hijos han de haber quedado así como que, dice que va a llover. Y a lo mejor tus hijos, dice que nos vamos a ir al infierno si escuchamos música del mundo. Pero Noé se mantuvo firme, obediente, y por el testimonio, por lo que hablaba Noé, su familia se salvó. Entró Noé, su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Fíjate cómo Dios empieza a trabajar desde ahí con lo que nosotros estamos testificando en casa, con los primeros de ahí. Por eso te preguntaba, ¿cómo estamos hablando? ¿De qué, o cuál es el testimonio que escuchan nuestros hijos, nuestra esposa de Dios? Porque a veces pues, es más fácil recargarse en los demás. Pero aquí dice que cuando nosotros, dice entonces que la fe es el resultado de la aceptación de un testimonio o una evidencia. Entonces, primeramente, en casa nosotros tenemos que ser prudentes. Ser prudentes como varones en dar un buen testimonio en casa primeramente, para que los demás crean primeramente. Y segundo, pues somos testigos para testificar al mundo. Somos testigos para que los demás puedan creer. Ahí en el capítulo donde estábamos en Hechos, capítulo 9, adelantito dice otro pasaje donde dice Dorcas es resucitada. Acompáñame a ese pasaje, por favor. Hechos capítulo 9, versículo 36. ¿Ya están ahí? Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ustedes el 37. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros.
Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Fíjate cómo dice el versículo 42, dice: y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y en realidad muchas veces Dios nos ha dado, te preguntaba hace un ratito, ¿cuántos han recibido un milagro de parte de Dios? Donde de repente ya no había salida y Dios intervino. Ahora déjame decirte, querido hermano, que ese milagro no fue de a gratis. Es para que Dios se glorifique a través de ese milagro, para que muchos viendo crean. Y esa es nuestra labor. A veces de repente decimos: híjole, a veces no sé cómo predicarle a esta persona, no sé cómo. Hay muchas maneras, y una de esas maneras es tu testimonio, que cuentes las maravillas de Dios, cuenta lo que Dios ha hecho, cuenta lo que Dios hizo en tu vida, y eso va a ser de impacto. Muchas personas, varias personas yo he conocido que me han dicho: yo creí cuando esa persona me dio un testimonio. Marcos es discípulo de nosotros, y él se convirtió y creyó en el Señor a través del testimonio de un varón, a través de ver cómo una persona le testificó. Y así varios de nosotros hemos visto el testimonio. Entonces, esos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, y los que va a hacer y los que está haciendo, son para que la gente crea, son para que nosotros mostremos las evidencias de que nuestro Dios es real, que nuestro Dios sana, que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Amén. Me encanta, a veces esperamos, dicen, pues sí, a veces decimos: bueno, pero es que pues también yo no quiero como que una enfermedad como para decir que Dios existe o algo así. Pero muchas veces podemos hablar cómo Dios nos perdonó, y eso es un milagro. Me encanta el rey David, por ejemplo, en el Salmo 51. ¿Ha leído el Salmo 51? Cuando después de que David comete adulterio y asesinato, ¿cómo se sentía? Se sentía, después de que sentía la presencia de Dios, es el salmista, el adorador, pues uno de los más grandes adoradores en los salmos. La mayoría los escribió David, y habla de un hombre que tenía un corazón de adorador, ¿verdad? Escuchamos constantemente que habla, dice: rebosa mi corazón palabras buenas, dice, y empieza a decir que eres el más hermoso entre los hijos de los. O sea, tenía ese espíritu de adoración, y cuando comete pecado se siente vacío, solo, aislado, y empieza a clamar misericordia en el Salmo 51. Y me encanta, vamos ahí al Salmo 51, cómo a través del testimonio, a través de que nosotros hablemos de las maravillas de Dios, Dios empieza también a ser exaltado. Dice el Salmo 51, vamos ahí al versículo 14. Dice el salmista, ¿ya están ahí? Dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Y dice: cantará mi lengua tu justicia. Dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocaustos. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, y edifica los muros de Jerusalén. Y dice aquí el rey David, dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Dice: perdóname,
Está clamando por misericordia porque cree en Él un espíritu recto, reconoce su pecado. Y entonces dice que por consecuencia va a ser una persona que está adorando, una persona que va a estar agradecida. Y a veces nosotros, ¿cuántos de nosotros hemos sido rescatados y perdonados? Realmente no éramos dignos de estar aquí. Es más, ni siquiera éramos dignos pues de mirar a la cara a nuestra esposa o a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor no todos, pero algunos de aquí sí. Pero en serio, o sea, a veces Dios realmente tuvo misericordia de nosotros, nos perdonó, y ahora por su perdón, por su gracia, por su misericordia es que nosotros ahora podemos estar en paz. Y ahora nosotros, en lugar de tener lamento, ahora tenemos gozo. Antes estábamos a lo mejor en depresión o arrastrando la cobija ahí, cautivos en alguna adicción, en el cigarro. Hay gente que, híjole, cómo fuma y fuma y fuma, y aunque saben pues que dice ahí, te voy a matar, y siguen fumando pues. Y cuando encuentras a Cristo y cuando entra el Espíritu Santo y te libera de esa situación, entonces es un motivo de testificar. Es una razón por la cual hablar del bien que ha hecho Dios con nosotros y ahora alabarlo. Y no precisamente la alabanza pues que vamos a cantar, pero sí decir lo bueno que es Él, las cosas buenas que ha hecho. Y entonces, por tu testimonio, otro va a creer. Por lo que tú declares, otro va a creer. Y esa es nuestra postura. Es a lo que Dios nos ha encomendado. Me seréis testigos. ¿Cuántos testigos hay aquí? Y fíjate que esto es algo interesante, porque cuando nos ponemos en el lugar que Dios nos quiere, cuando la palabra de Dios empieza a darnos esa edificación y nos empieza a dar esa dirección, es cuando empezamos a experimentar el gozo y la plenitud. Porque hoy tomemos este reto, hermanos, volvamos al evangelismo, volvamos a ese espíritu de evangelístico, de así. Si tú lees, te decía el libro de los Hechos, encontrarás que uno predicaba por allá y eran perseguidos, y como que decía el pastor de escuela avanzada, cuando Pedro le decía a Juan, como que últimamente no nos han azotado, vamos otra vez para allá, ¿no? Oye, Pedro, como que ya no nos han dado de latigazos, ¿qué te parece si vamos a Lida? Y es una aventura, o sea, y eso es lo que tenemos que testificar. La vida cristiana es de aventura, de retos, de ir, y hay muchas maneras de cómo Dios te puede usar. Dios te puede usar de muchas maneras. Tú puedes, no sé, levantar ministerios. Yo siempre, no sé por qué siempre que me subo hablo de los ministerios, pero pues no sé, es mi pasión. Yo quisiera, a veces dice mi hermana que ya no sea todólogo, pero en serio hay tantas almas que se pueden ganar, jóvenes. No sé cuál sea tu pasión, no sé dónde Dios te haya puesto, pero hay mucha gente que se muere sin Cristo, hermanos. Hay una urgencia por predicar a Cristo. Hay una urgencia porque la gente se salve. Dice que la hora y el día nadie lo sabe, pero ahora tú y yo tenemos la verdad, tenemos el evangelio, tenemos las buenas nuevas. Seamos testigos. Yo te animo a esto. A que busques en oración, que Dios acomode tus palabras, que Dios te ponga en el lugar. Si tú estás en el mercado, no sé, diseña una estrategia de cómo Dios puede hacer algo ahí en tu negocio, en tu trabajo. Fíjate que te voy a contar algo un testimonio de mis hermanos del penal. Adentro en el penal es como una ciudad chiquita, y hay un hermano que le decimos el Johnny, y él se dedica a publicar el periódico interno. Hacen como una gaceta, y él pues es gratis. Llegan, hace la gaceta dentro del penal, y él pone dulces en su ahí donde está se acercan y lo agarran, y en cada dulce pone un versículo bíblico. Y cada que van por su periódico, él regala